Gloria a Dios. Me siento contento de estar aquí. Ver a mi hermano Pastor Martín Barragán, su esposa. Saludos, hermanos, en el nombre del Señor. A muchos de ustedes que conozco de años. Mi esposa que está aquí conmigo, ya ella tuvo su participación. Pero estamos aquí para gozarnos juntos. Y tantas memorias que hay, tantos recuerdos de cosas que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La primera campaña que tuvimos acá, hace 20 años, el pastor Bustillo alquiló la high school de aquí de McFarland y esperamos que por lo menos medio pueblo llegara. Trajimos 3 grupos musicales de Los Ángeles, diferentes, y había una plataforma. Y el pastor Bustillo, cuando creo que Martín todavía no se había convertido, era testigo de Jehová todavía, Martín. Y el pastor Bustillo, no sé cuántos cientos de hot dog prepararon. Y la gente, había una pareja de sordomudos que la iglesia americana había prestado. Y los hermanos estaban en la puerta ayudando. Y la gente entraba y agarraba, oían las orquestas, las alabanzas, y entraban por una puerta, agarraban el hot dog y salían por la otra. Y nos metimos toda la tarde allí. Eso fue sábado. Y nos quedamos esa noche para el otro día, domingo, y el culto fue en la cancha de basquetbol. No era de basquetbol, Pastor Bustillo, era de tenis en aquellos tiempos. Todavía me recuerdo que tenía en medio así. La de eso para jugar tenis, y posiblemente era de basquetbol también, por al lado tenía las canchas. Pero bueno, allí fue la primera campaña. Todavía me recuerdo el mensaje que prediqué aquel día. Prediqué de Juan 3:16. Igual los 2 sordomudos en la puerta de la cancha de tenis, y el grupo de hermanos de nuestra iglesia que vino, y no llegó a nadie. Pero el pastor Bustillo le siguió echando ganas, y Dios ha hecho todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Así que damos gracias, hermanos, por 20 años de ministerios, 20 años de bendiciones. Den un aplauso al Señor, porque la gloria es para Él. Gracias, Señor. Hermano, no sé si en este día les voy a predicar o dar una enseñanza. No sé cómo va a salir esto, pero vamos a hacer lo que se pueda. Gloria a Dios. Vamos a leer primeramente. Quiero que busquen Lucas capítulo 11 y lo marquen. Y déjalo ahí marcadito. Y después vamos a leer. Yo les voy a leer. Bueno, cuando usted consiga Lucas capítulo 11. Voy a darle unos minutitos. Y después yo le voy a leer algo. Quiero predicarle acerca de la oración hoy, de orar. Le pudiéramos llamar al mensaje de hoy el método de la oración. Aquí hay un método que el Señor nos dejó para que nosotros oremos. Así que voy a leer primeramente. Quédense ahí en Lucas 11 porque enseguida vamos para allá. Y Mateo capítulo 6 versículo 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Pudiéramos cerrar esta puerta? Esta nada más, por favor, que voy a empezar a bailar el taconazo aquí con eso. Y orando, no uséis vanas repeticiones. A ver, diga eso conmigo. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Y ahora yo voy a Lucas capítulo 11 y vamos a leer todos juntos. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando. Fíjese que ya leímos que dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. ¿Ok? Ahora dice: aconteció que estaba orando Jesús en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, en otra versión dice sus discípulos en plural, ahora aquí también entra en plural, pero uno preguntó, dice: enséñanos a orar. Así que, ¿quiénes preguntaron que querían orar? ¿Quiénes?
porque esto tiene que ver con el mensaje, es muy importante que usted lo entienda, que no fueron los incrédulos. Esto no fue una enseñanza para los que no creían, sino sus discípulos. Discípulos son los que siguen al Señor. La palabra discípulo es una palabra derivante de la palabra discipulado. Discípulo, discipulado, y es una palabra que deriva también de la palabra disciplina. Así que un discípulo es uno de esos que sigue en disciplina. Porque hoy en día la gente sigue, pero no siguen en disciplina. Siguen en alboroto, siguen en divisiones, siguen en una pila de cosas, pero en disciplina no. Pero los que seguían a Jesús tenían que seguir en disciplina. Por lo menos ese título le puso el Señor. Ustedes son discípulos. Les tomó tiempo aprenderlo, pero bueno. Enséñanos a orar. Versículo 2. Ahora sí quiero que lean conmigo si tienen su Biblia. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados. En el libro de Mateo dice: perdona nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí deben. Aquí tiene que ver con faltas y errores y pecados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, te damos gracias en este día. Y ahora te pido que me des tu palabra y que tú hables a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos visto, hermanos, que el Señor dice a sus discípulos, cuando ellos querían aprender a orar, que cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Sin embargo, tal parece que hay una contradicción aquí, porque ahora cuando el Señor le dice: cuando oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tal parece que hay una contradicción, porque en un lugar dice que no uséis vanas repeticiones, y aquí tal parece que el Señor le está usando una repetición, le está enseñando una repetición. Primero, hermano, en lo que hemos leído de Mateo capítulo 6, versículo 7, donde dice: no uséis vanas repeticiones, la palabra clave es la palabra vana. Vana. Porque si usted se fija, cuando empezó el servicio, se bajó un cartel, un telón, hermanos míos, y empezamos a cantar. ¿Y cuántas veces nosotros repetimos esos coritos? Y el pastor Bustillo, sin saber, él no sabía lo que yo traía para predicar hoy, y yo quiero decirle que él no me ha dicho que predicar, ni nunca me ha dicho que predicar, ni yo a él tampoco. Confiamos que Dios nos da la palabra. Pero él habló de eso, de que los cánticos eran como una tarjeta, con una oración a Dios. Sin embargo, el domingo que viene se tiene la misma letra, tiene las mismas notas, tiene la misma armonía de voz. Entonces es una repetición, pero no es vana. Porque lo que lo hace vana es el corazón y la intención con que uno la dice. Usted tiene un vocabulario y rara vez usted va a poder conseguir palabras diferentes para cuando usted ore usar palabras diferentes. Casi siempre usted va a usar de una forma o de otra las mismas palabras que usted sabe. Es más, que si usted trata de buscar palabras elocuentes y especiales para dirigirse a Dios, si usted lo hace con un corazón porque quiere darle lo mejor al Señor, Dios lo va a bendecir. Pero si usted lo hace con un corazón para impresionar a Dios, entonces es una repetición vana. Por eso en el libro de Mateo, cuando habla de la oración, también dice: no seáis como los hipócritas, que se creen que por su gran palabrería serán escuchados. Así que el problema no es la gran palabrería, porque puede haber una persona que tenga un vocabulario cortito y ore a Dios y Dios lo va a oír. Y puede haber una persona muy educada que tenga grandes palabras y ore a Dios, y si es honesto de corazón, también Dios lo va a oír. Estoy seguro que había una gran diferencia entre la forma que Pedro oraba y que Pablo oraba. Estoy seguro que el léxico de Pablo y, hermanos míos, de Bernabé y de algunos
era una forma de expresión un poco más extensa que Pedro y Juan, que eran hombres sin letra. Sin embargo, Dios los oía a los dos. ¿Por qué? Porque los dos oraban con el corazón. Entonces, ¿cómo está esto de que Jesús le dice Padre nuestro que estás en los cielos? Y como que le enseña por lo que por ahí se llama un rezo. La palabra rezo no es mala palabra. No es ni siquiera algo anticristiano. La palabra rezar significa, o esto reza así, significa eso quedó plasmado así. Quedó fijo así. Es una palabra que quiere decir fija, segura. Así que por ahí dicen que este es el rezo del Padre Nuestro. Pero tenemos que entender, hermanos míos, que el Señor no le está enseñando algo a los discípulos para repetir. Porque cuando vemos en las oraciones de los discípulos, el Padre Nuestro no aparece por ningún lado. Cuando usted ve las oraciones de Pedro, el Padre Nuestro no aparece. Y cuando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios en la cárcel de Filipo, eso también era una oración. Eso también era un rezo. Era una adoración a Dios. Pero no vemos en ninguna parte de la Biblia a nadie repitiendo el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué cosa es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es, hermanos míos, una fórmula, una receta para orar. El Padre Nuestro nos enseña a nosotros los elementos que debe tener tu oración. Y no los elementos que siempre debe tener tu oración, sino los elementos que debe tener tu oración cuando tú tienes un tiempo separado para orar. Porque hay tiempos en la oración donde no hay tiempo para recetas ni para elementos. Usted tiene que orar rápido porque no hay tiempo para mucho. Y eso está en la Biblia. Porque cuando Pedro se estuvo hundiendo, usted se imagina que se pasara a Pedro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, Pedro exclamó y dijo, sálvame que perezco. Y cuando usted está en la carretera y se le atraviesa alguien al frente, usted no tiene tiempo para recitar Padre nuestro. Usted, Señor, líbrame de esto. Y Dios te libra. Pero cuando hay un tiempo separado para orar, hay ciertos elementos que si usted quiere aprender, alguien dice, ¿cómo oro? Bueno, aquí están los elementos para orar. Eso es precisamente lo que los discípulos querían. No sabían cómo empezar, no sabían qué incluir en la oración. Enséñanos cómo orar. ¿Qué hacemos cuando oramos? Y lo primero que vemos, hermanos míos, en la oración aquí, porque la oración debe de incluir, Cristo lo pone como algo preliminario, como algo para empezar. Dice, cuando oréis, Lucas capítulo 11, así esos que puedan, yo quiero que lean conmigo. Cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que vemos aquí, hermanos míos, que la oración empieza o debe de empezar cuando tú tienes un tiempo que tú dices, hoy voy a separar una hora para orar. La oración debe empezar con una alabanza a Dios. Fíjense que Cristo está dando una alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una alabanza. Entonces, hermanos míos, muchos de nosotros, cuando separamos un tiempo para orar, estamos tan afligidos o estamos tan apurados con ciertos problemas o tenemos cosas que pedirle al Señor que empezamos por ahí. Entonces el problema nos sigue torturando. El problema nos sigue molestando. Por eso el Señor nos pone aquí que empecemos a adorar a Dios antes de pedir, antes de presentar nuestra necesidad. Empecemos adorando a Dios, porque es que cuando uno adora a Dios, algo empieza a pasarle al corazón. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto o no, pero algunas veces cuando yo he empezado a orar y empiezo, y todavía lo hago, y empiezo a cantarle coritos a Dios, empiezo a adorar al Señor, ya llega el momento que ni le quiero pedir a Dios la necesidad que tenía. Porque siento en mi espíritu que Dios me ha escuchado de todas maneras y Dios sabe todas las cosas. Pero bueno, aquí vemos, hermanos míos, que algo que tu oración debe de tener para empezar es alabando a Dios. Pero alguien podrá decir, bueno, pero Señor, hermano Aquiles, y el Señor sabe que no todas las veces
yo tengo razones para alabar a Dios. Bueno, aquí se te dan las razones por qué tú debes alabar a Dios. Razones que nunca cambian. Si usted se fija, hermanos míos, que la alabanza, esta alabanza de la oración, no habla de qué bonito yo me siento, o si tú me tocas o no me tocas, o yo te toco a ti, Señor, o nada de eso. Sino que es una adoración basada en lo que Dios es. En lo que Dios es. ¿Por qué, hermanos míos? Porque cuando nosotros vamos a alabar a Dios y la alabanza tiene que ver con lo que recibimos de Dios, eso puede variar, eso puede fluctuar. Pero, hermanos míos, cuando alabamos a Dios basado en lo que es, eso no cambia nunca. ¿Ve? Él es siempre nuestro Padre. Él es siempre nuestro Padre. Y me gusta esto, que en esta alabanza y en esta oración en particular, el Señor se identifica como un Padre. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Dios no tenía que utilizar esta terminología. Dios podía haberse identificado con el ser humano como simplemente Dios. Y se acabó. Yo soy Jehová, tu Dios. Y se acabó. Pero entonces nos hubiera dejado a nosotros sin el entendimiento de qué siente Dios por nosotros. A Él identificarse como Padre nuestro, y aquí hay una palabra que implica o dice o muestra posesión. No dice Padre y queda ahí como generalizado, sino dice Padre nuestro. Así que tú puedes tener la seguridad cuando tú estás adorando a Dios que Él es tu papá. Y utiliza el Señor esta palabra de Padre porque es algo que nosotros podemos identificarnos con eso. Porque ya seas tu padre o ya seas tu madre o si no tú eres hijo, tú puedes saber lo que es un padre. De alguna manera o de alguna forma. Bendito sea el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que Él siempre está en su trono. ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Él está en su trono. Él siempre es nuestro Padre. Él siempre es santo. Aunque tú no lo seas, Él lo es. Y siempre podemos adorar al Señor en las bases de lo que Él es. Así que si tú quieres aprender cómo orar, cuando tú separes tiempo para orar, empieza adorando al Señor. Y empieza diciéndole lo que Él es. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres santo. Señor, tu reino es por los siglos de los siglos. Y entonces, hermanos míos, siempre tendrás una manera de cómo adorarle. Lo segundo que vemos en la oración es que dice, hágase tu voluntad. Y esto es importante, hermanos míos, entender como creyentes. Que cuando nosotros oramos, por muchas revelaciones que te hayan dado por ahí, por muchas profecías que te hayan echado, porque hoy en día a la gente le encanta eso, hay profecías que les convienen. Porque hay veces que te dan una que no te conviene, y esa no, esa la echas por un lado. Pues la que te conviene. Así ha dicho Jehová. Hágase tu voluntad. Entonces, cuando oramos, hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos en la oración. Este elemento de la oración es que Dios va a hacer su voluntad. Y yo no sé usted, pero cuando yo oro al Señor, yo quiero que Dios conteste mi oración de acuerdo a su criterio, no al mío. Porque yo le he pedido cosas al Señor que después he mirado para atrás y he dicho, gracias a Diosito que no me las diste. Gracias que tú contestaste la oración de acuerdo a tu soberanía. En otras palabras, tú como creyente tienes que saber que Él es Padre y un padre va a contestar la petición de su hijo basado en eso primero, que es Padre. En otras palabras, que tus hijos te pueden pedir muchas cosas, pero tú como padre, como madre puedes ver que no le conviene lo que le están pidiendo, te están pidiendo. Y aunque tú quisieras dárselo, tú no se lo vas a dar porque tú nunca le vas a dar a tus hijos algo que no le conviene a ellos. Entonces, cuando tú ores a Dios, hermanos míos, si la contestación no ha salido de acuerdo a tu criterio o a tu gusto, hermanos míos, dale gloria a Dios. Porque Dios está viendo 10 años adelante, 20 años adelante, 30 años adelante. Dios está viendo toda tu vida para contestar la oración que tú le estás pidiendo hoy. Y tenemos que estar sujetos y seguros
y felices con las respuestas de Dios. Denle un aplauso, Señor. Hay muchos creyentes hoy en día y cristianos muy tristes porque Dios no le contestó la oración a su manera y a su forma. Y hermanos míos, déjame decirte que la respuesta de Dios a tus oraciones hay veces que no tienen nada que ver con tu conducta, sino tiene que ver con el plan de Dios. Y hubieron grandes hombres de Dios que le pidieron cosas al Señor que el Señor no se las contestó. El Señor le contestó lo contrario. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, que cuando Moisés oró a Jehová para que le permitiera entrar a la tierra, dice el versículo 23 de Deuteronomio 3:23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, y el versículo 24 me encanta porque Moisés trata de buscar las palabras más tiernas que él puede. Moisés trata de buscar las palabras que lleguen al corazón de Dios para mover a Dios. Sin embargo, hermanos míos, la respuesta de Dios no fue positiva. Y dice el versículo 25 de Deuteronomio 3:25, pase yo, te ruego. Fíjense lo que Moisés está rogándole a Dios. Y vea aquella tierra buena que está más allá del Líbano. Aquel buen monte y el Líbano. Señor, permíteme verlo. Pero Jehová no me escuchó. Lo que quiere decir aquí es que Dios no le contestó de acuerdo a su manera, porque Dios sí le escuchó. Porque dice aquí, y me dijo Jehová, así que sí le escuchó porque le está contestando. Basta, no me hables más de este asunto. Ustedes saben cuando los chamacos suyos le caen atrás con algo. Y papi, cómpreme la bicicleta, y papi, cómpreme la bicicleta, y papi, cómpreme esto, y papi, cómpreme, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y tú tienes tus razones por las cuales no quieres comprarle ese regalo a tu hijo, hasta que llega un momento y le dice, basta, ya no me hables más de esto. Eso es lo que pasó aquí. Dios no le contestó a Moisés. Y Moisés tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Dios le dijo, mira, te voy a permitir que subas al monte, que veas la tierra. Pero vas a subir al monte y vas a morir en el monte. Y antes que suba quiero que me escojas a Josué delante del pueblo y lo pongas al frente de la obra, porque tú no entrarás a la tierra. Muchos de nosotros hemos predicado y creemos que Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra por un castigo. Porque Moisés, en vez de hablarle a la peña, le pegó a la peña la segunda vez. Y sí, Dios le dice a Moisés que por causa de eso, que no lo glorificó delante del pueblo, no le va a permitir entrar a la tierra. Pero yo le voy a dar mi opinión. Es mi opinión personal. Mi opinión es que Dios vio el final del ministerio de Moisés. Dios vio que ya había llegado la hora de entregar en manos de una persona joven, de una persona no tan joven, porque 40 años anduvo Josué con Moisés, y antes de caminar por el desierto ya Josué era por lo menos un joven. Así que si Josué tenía sus 18 años cuando empezó con Moisés, más 40, tenía sus 58 años cuando recibió el ministerio de parte de Dios. Pero la idea aquí es, hermanos míos, es que Dios, aunque Moisés clamó y pidió, Dios no le contestó de la manera que él esperaba. Y van a haber muchas veces que Dios te va a contestar a ti de la manera que tú no esperas. Así que en la oración, cuando tú ores, recuérdate de eso. Recuérdate siempre de que tú puedes pedirle a Dios lo que tú deseas, porque aquí está también más adelante en el pasaje: pedid, se os dará, tocad y se os abrirá. El Señor quiere que nuestros hijos, que sus hijos tengan una dependencia de Él. Y ahora vamos a esa parte. Dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Así que el Señor no le molesta que le mencionemos nuestras necesidades, porque aquí lo está diciendo. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y esto nos enseña que cuando oramos a Dios, tenemos que tener dependencia de Él. Mira, no importa si tú tienes en el banco para pagar 4 o 5 meses de renta.
No importa si tú estás bien económicamente en este momento. Todo eso se puede venir abajo en un día. En un día. Dios quiere que sus hijos dependan de Él. Y yo sé que estamos viviendo en tiempos donde todos nosotros estamos aprendiendo esa lección más que nunca. Porque los tiempos están difíciles, la economía está difícil. No solamente aquí en McFarland, sino en Los Ángeles y en todo lugar. Muchos hermanos que estaban bien han perdido sus casas, sus carros, todo. Todo, hermano. Y en tiempos difíciles, hermanos míos, Dios nos enseña a depender de Él. De alguna manera vamos a salir de nuestras necesidades. Pero hay que entender algo, hermanos, con relación a cuando tú le pides a Dios que te bendiga a ti, Dios tiene que bendecir a otro primero que a ti. Y esto es un principio que hay que entenderlo. Porque muchos de nosotros decimos, Señor, bendíceme. Señor, que en el trabajo donde yo estoy, se me aumenta el sueldo. Entonces, antes de aumentarte el sueldo a ti, Dios tiene que bendecir la fábrica. Dios tiene que bendecir a tu patrón, al que tú estás maldiciendo. Sí, porque hay gente que está maldiciendo a su patrón y quiere que Dios los bendiga a ellos. Y tú no entiendes que es imposible que Dios te bendiga a ti con más sueldo si el dueño de la fábrica, que es un chino budista, que ni cree en Jesucristo, si Dios no lo bendice a él, ¿cómo te van a subir el sueldo a ti? Si la fábrica empieza a perder dinero, lo único que va a pasar es que van a despedir gente. Entonces fíjate que cuando tú dices el pan mío, Señor, el pan nuestro de cada día, Señor, lo que yo necesito, dámelo. Señor, que me aumenten el sueldo porque estoy cansado de andar con este carrito que me tiene el corazón en la boca y todo el tiempo que ando se me parece que se me va a quedar en la carretera, se me va a quedar en el freeway. Señor, permítame, Señor, poder comprarme uno mejor. Dios tiene que bendecir al chino budista jefe de tu fábrica primero. Y que la fábrica se multiplique. Bendito sea el nombre del Señor. Y si tu trabajo es en construcción, para tú poder, hermanos míos, reparar una casa, Dios tiene que bendecir primero al dueño de la casa, que es maometano, y poner en sus manos el dinero para entonces darte el trabajo a ti y tú puedes ser bendecido. Pero ¿cómo está eso? Si el dinero que tú estás recibiendo es de un maometano, de un hindú, de un ateo. Déjame hacerle una pregunta. Yo la hago y usted no conteste. Ahí quédese pensando nada más. Okay. Las Vegas está llena de iglesias. Y hay una gran cantidad de hermanitos llenos del Espíritu Santo que hablan en lengua, salvos, bendecidos, que trabajan en los casinos. Limpiando el casino. Vaya, vamos a darle un buen trabajo en el casino. No le vamos a dar el trabajo de la ruleta, ni de las barajas, ni nada de eso. Vamos a darle el trabajo que esos hermanitos trabajan en el hotel del casino. Limpiando los cuartos, limpiando el hotel. Y el hermanito o la hermanita está desesperada porque necesita un poco más de dinero para, ¿sabe qué? Para poder comprarle zapatos a sus hijos. Pero ¿sabe qué tiene que pasar para que ella reciba más dinero? Dios tiene que bendecir el casino. ¿Cómo la ves? Y esos $20 que tú tienes en la bolsa, $50 que tú tienes en la bolsa, ¿tú tienes idea de dónde vino? Tú sabes si antes de tú recibirlo, si lo recibiste del banco, quién sabe de dónde. Tú sabes si estaba en casa un espiritista, el mismo billete de $100, por lo cual tú estás dando gloria a Dios. Cuando tú fuiste al banco y presentaste tu chequecito, ay, gloria a Dios, el cheque lo cambiaste, te pusieron los billetes así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, $1,000. Un billete de eso estaba en casa del budista, el otro en casa del hindú, el otro en casa de un homosexual, el otro.
Yo lo quiero, regálemelo a mí. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? La materia no transmite maldición. Aunque este es un tema un poquito profundo. Pero la materia no transmite maldición. Porque si no, imagínense, hermano, la maldición que hubiera en su vida cada vez que usted agarra dinero. Y cada vez que usted agarra dinero, da gloria a Dios. ¿Sabe lo que transmite la maldición o la bendición? El corazón del hombre. Ese dinero vino, si la persona trabajaba trabaja en el hotel del casino. Ahora cuando le pagan, hermanos míos, el dinero que ha recibido, lo ha recibido de alguien que lo perdió. Porque si el que jugó ganó, el casino no recibe dinero, tiene que perder. Entonces recibió el dinero de alguien que se lo jugó. Entonces, ¿cómo puede ser santo? Puede ser santo porque ha caído en las manos de un hermano que con el sudor de su frente se lo ha ganado. Y en el momento que cae en tu mano, cae en las manos del hermano que cree en el Señor. Ese dinero se convierte en algo consagrado y lo traes a la casa de Dios. Y das diezmo. Echaste el billete de $100. Ojalá que fue el billete de $100. Que te lo dio el banco, que pasó por casa del homosexual, y antes de casa del homosexual por el budista, y antes del budista por el casino de Las Vegas, y antes del casino de Las Vegas por el que vendió cocaína, que lo metió en una cuenta allá en las Bahamas, y tú no sabes a dónde vino, ni qué vuelta tuvo. Pero toda esa maldición que tenía, que andaba por arriba y por abajo, cuando cayó en tus manos, se convierte en bendición de Dios, porque la bendición de Dios está en tu vida, y ahora tú lo echas en la casa del Señor. Y todos esos billetes que uno no sabe ni por dónde estuvieron, todo el mundo da gloria a Dios. Usted se imagina que el pastor se para en el púlpito y dice: hoy levantamos $10,000. Todo el mundo daría gloria a Dios aquí. La ambulancia se desmaya. Pero lo que quiero decir con eso, nos gozaríamos todos. Y nadie cuestionaríamos de a dónde venía. ¿Sabía usted, hermanos míos, de a dónde salió el oro y la plata para que el pueblo de Israel construyera el tabernáculo? ¿Se ha puesto a pensar ustedes en alguna vez? Pero la Biblia dice de a dónde. Algunos de ustedes saben, Pastor Martín Barragán, que conoce la palabra, está haciendo así con su cabeza. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Éxodo capítulo 12 dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Pidiendo a quiénes? ¿A quiénes? A los egipcios. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Y sabía usted que todo ese oro y toda esa plata, los egipcios se lo consagraban a sus ídolos? Y a sus dioses. Y a sus demonios. Y de esa misma oro y de esa misma plata se construyó el arca de Jehová. Y los querubines del pacto, donde descansaba la Shekinah, la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo estuvo eso si era una materia maldecida? Porque cuando cayó en manos del pueblo de Dios, ya dejó de ser maldecida y se convirtió bendecida en el nombre del Señor. Pero antes que el pueblo de Dios la recibiera, Dios se la tuvo que dar a los egipcios primero. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros oremos al Señor, recuérdate, cuando tú le digas: Señor, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto, pídele al Señor que bendiga al chino, dueño de la fábrica primero, para que Dios te pueda bendecir a ti. Porque así es como funciona esto. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Y ahora quiero llegar, ya esa fue mi introducción. Ahora quiero llegar a la parte del mensaje que Dios me puso a mí que predicara. Y entonces, hermano, en nuestra oración, primeramente alabanza. Segunda
algo que tiene que existir en nuestra oración, tiene que haber una sujeción a la voluntad de Dios. Algo que debe haber en nuestra oración es pedirle nuestras necesidades. Y luego viene algo aquí muy interesante. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Fíjate lo que debe haber en nuestra oración. Perdona nuestros pecados. Y esta oración no es para Cristo, porque Él no tiene pecado, ni nunca lo tuvo. Primeramente ahí, perdónanos nuestros pecados. Primeramente ahí. ¿Para quiénes era esta oración? ¿Se recuerda que al principio les pregunté para quiénes era la oración? Para los discípulos. Pero si los discípulos, los creyentes, yo no sé si esto pasa aquí en McFarland. Pastor Martín, tú ayúdame. Pero en Los Ángeles, allá tenemos cristianos que no pecan. Fíjense que yo, después de 30 años de estar sirviendo al Señor, en los últimos 10 años, yo he conocido una de gente cristiana que no peca. Sí pecan los que están ciegos. Si pecan, lo que pasa es que ellos no ven el pecado de ellos, nada más que ven el del otro. Vaya, cuando el otro miente es mentira. Cuando ellos mienten, es que es verdad. Un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Pero fíjense lo que dijo el Señor en la oración. Cuando yo estaba preparando este mensaje, dije, mira nomás, estoy aprendiendo a hablar mexicano, la Yoli me está enseñando. Mira nomás, pues. Fíjense cómo son las cosas. Todos los años al principio de mi ministerio, la gente que se me arrimaba a mí, hasta los hermanos de México que entraban en el ministerio, se le pegaban palabras cubanas. Me casé con la Yoli y ahora yo estoy hablando mexicano. Dice aquí, perdona nuestros pecados. En el libro de Mateo dice nuestras deudas, porque el pecado es deuda a Dios, pero no deuda al hombre. Es deuda a Dios, pero no deuda al hombre. Usted sabe que hay gente que agarra este asunto del pecado al revés. Vaya, hay pecados que son deuda con el hombre, porque si usted le mete un trancazo a un hermano, aquí no dan trancazo. Usted le mete un trancazo a un hermano, usted ha pecado contra el hermano. ¿Ves? Pero todo pecado para el hombre es pecado también para Dios. Pero hay pecados que son pecados para Dios nada más. Y no son pecados para el hombre. Porque usted pecó contra Dios. Si usted comete idolatría, usted pecó contra Dios. Usted no pecó contra ningún hermano. Usted pecó contra Dios. Pero muchos hermanos es al revés. Hay hermanos que si pecan contra el hermano le piden perdón a Dios, pero no le piden perdón al hermano. Porque es más fácil pedirle perdón a Dios que tener que venir al hermano y decir, mira hermano, tú sabes, tú no sabías esto, pero ayer a las 10 de la noche cuando tú estabas viendo televisión en tu casa, ¿qué tú estabas haciendo a las 10 de la noche ayer? Bueno, yo estaba en mi casa con mi familia y dice, pues mira hermano, a las 10 de la noche yo estaba hablando una de chismes de ti, estaba mintiendo de ti, estaba engañando de ti. Y en vez de venir y pedir perdón a las personas que han ofendido, está más fácil. Diosito, perdóname, porque así nadie se entera de lo que tú hiciste. Padre dice aquí, la oración empieza con Padre y dice, perdona nuestros pecados. Vaya, que lo primero que tenemos que entender, que ya Dios estaba dando por seguro, que por muy santo que nosotros seamos, algún día la vamos a regar. Algún día la vamos a regar. Algún día vas a pecar. Mira, yo quiero darte un aplauso si tú nunca has pecado. Un aplauso. Pero yo te garantizo que antes que Cristo venga tú vas a pecar. Yo no sé si vas a pecar como otro peca, pero de una manera u otra la vas a regar. Porque está en la naturaleza humana, ¿ves? Y por eso el Señor no quiere cuentos.
Él podía habernos metido este asunto del pecado en la oración. Pero el Señor quiere que nosotros nos enteremos de que Él sabe. Entonces, hermanos míos, la palabra dice así la palabra. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Él sabe, el Señor sabe que nosotros vamos a pecar, vamos a cometerlo. No debemos de hacerlo, debemos de vivir una vida agradable a Dios. Pero bueno, cuando pase, ya Él hizo la provisión, ya le está diciendo aquí que su sangre nos limpia de todo pecado. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que vemos aquí en la oración, hermanos míos, de que hay un recordatorio a nuestras vidas de que nos pongamos a cuenta con Dios, de que entendamos de que vamos a pecar y que cuando lo hagamos, hermanos míos, lo próximo que viene aquí es lo bueno, de que hay un Dios que ya está disponible para perdonar. Fíjense, eso es lo importante aquí. Perdónanos nuestros pecados. Ahí quédate ahí hasta conmigo hasta que vayamos a la otra parte. Perdona nuestros pecados. Pero esto implica que hay un Dios que está dispuesto a perdonar. Vaya que es importante que tú sepas que el Dios está propicio. Propicio significa adecuado, disponible. Y aquí en el libro de Juan también lo dice. En el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, con palabras tiernas. Porque cuando uno ha pecado, o cuando tú pecas, lo último que tú necesitas es otro que te venga a dar un trancazo. Sino tú necesitas a alguien que te trate con ternura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, diga conmigo, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué dice Jesucristo el justo? Porque nosotros no nos justificamos con las obras nuestras, sino con las obras justas y perfectas del Señor. Bendito sea su santo nombre. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo venga, viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Usted ha oído eso alguna vez? Que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Sabe lo que significa mancha? Algo que se ve, algo sucio, algo que no es parte de esa tela y de esa naturaleza. Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Hay por ahí la gente que se llena la boca y dice, la iglesia santa, esta iglesia, si la trompeta viene, nos vamos con el Señor. Déjame decirle que yo no he visto una iglesia sin mancha y sin arrugas en 30 años que llevo sirviendo a Dios. Yo no he visto una vida sin manchas y sin arrugas. Porque yo conozco gente que se da golpe de pecho de santidad y ellos dicen que son los más santos del mundo, pero yo los conozco. Yo fui su pastor. Yo conozco una hermana que cada vez que ora por la gente, le pone las manos en la cabeza a la gente y pide, Señor, quítale esto, quítale aquello, quítale aquello. Pero esa es la hermana más chismosa, más mentirosa que yo he visto en mi vida. Yo la conozco. Yo la conozco. Que le dé gloria a Dios. Que si la trompeta suena, ella no se levanta al cielo por la justicia de ella, porque si no se cae, da 2 aletazos y se revienta en el piso. Se va para el cielo por la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre. El problema de esta hermana, que yo no le voy a decir el nombre a ustedes, el problema de esta hermana no es que yo crea si ella se va al cielo o no. Yo sí lo creo porque ama al Señor. Pero el problema de ella es que ella se cree que ella va y otros no van.
porque ella se está fijando en los defectos de otro. Y ella ya se acostumbró a chismear, a mentir, a exagerar tanto que se cree que eso no es pecado. Se cree que la mentira es verdad. Entonces tenemos que ver aquí, hermanos míos, y entender una cosa. Que cuando la Biblia nos habla de sin manchas y sin arrugas, y aclaro, esto no quiere decir que estamos predicando un libertinaje. Esto no quiere decir que estamos diciendo que el cristiano no tiene que tratar de luchar, de vivir una vida pura, santa, lo mejor que pueda delante de Dios. Pero mira, hermanos míos, la otra cara de esta moneda es que tú estás en una carne, que tú estás en una humanidad que vas a regarla. Entonces, si tú tienes que vivir en un cacún de santidad perfecta, lo único que vas a tener es un diablo que te acusa día y noche, que te condena tu propia humanidad, tu propia conciencia, te aplasta, te condena, hermano mío, y tienes que aprender, hermano mío, que sí, que tenemos que agradar a Dios, que tenemos que luchar por sujetar esta carne a la voluntad de Dios, pero cuando algo pase, también hay un Dios que está disponible, presto, listo a perdonar. No te enojes conmigo, gózate. ¿Sabes por qué? Porque esto te toca a ti también. Pura gracia, pura misericordia. Te estás fijando en la otra persona, pero te estás olvidando que eso te toca a ti también. Esa misericordia te toca a ti también. Esa gracia te toca a ti también. Y le toca a tu esposo. Y le toca a tus hijos. A gente que está enojada porque Dios tiene mucha misericordia y mucha gracia. A gente que está enojado y no se da cuenta que eso es una gran noticia. Que eso es algo bueno, que eso le toca a esa persona también. A todos nos toca el juicio y a todos nos toca la misericordia. Pero grande es Dios en misericordia. Oh, por los siglos, que su misericordia son hasta los cielos, hasta la profundidad del mar. Nadie la puede contar y son para siempre. Que significa que no se acaba, hermano. Que no se acaba. Más que hay un versículo que dice que sus misericordias son nuevas todos los días. A mí me encanta ese versículo. Porque por si acaso se acabó la misericordia para mí ayer, hoy empieza otra vez. Hoy empieza otra vez. Es lo que aquí Dios quiere decir. Por eso en esta oración, en las cosas que nosotros tenemos que orar, Dios incluye que cada uno de nosotros arreglemos cuenta. Y cuando tú vayas a arreglar cuenta con Dios, no vas a arreglar cuenta con un dictador. No vas a arreglar cuenta con uno que te va a dar un marrazo por la cabeza. No vas a arreglar cuentas con uno que lo que quiere es aplastarte y destruirte. Sino uno que ya tiene la disponibilidad por su propia decisión. A él nadie lo obligó. Dios no ha sido obligado a ser misericordioso con nosotros. Dios no ha sido obligado por las circunstancias. Porque si no me quedo sin hijos. Si no me quedo sin seguidores. No. A él le plugo. Él podía haber hecho otra raza humana. Hubiera sido más fácil hacer otro Adán y otra Eva que estar lidiando con el imperfecto Adán y la imperfecta Eva. Dios podía haber hecho otros perfectos. Pero Dios quiso seguir lidiando con nosotros. Y por eso dice aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y esto se está poniendo bueno ahora. Y Él es la propiciación. Mira, ¿quién es tu propiciación? ¿Quién es tu propiciación? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Algo propicio, algo adecuado. Así que el que te hace a ti adecuado y propicio delante del Padre es Jesucristo. Y ya Él tiene esa disponibilidad. Él está dispuesto a hacerlo. Tú no tienes que preguntarle a Dios si te perdona o no. Él quiere perdonarte. Lo único que tú tienes que hacer es venir a Él y pedir perdón. ¿Usted se imagina esto? Usted se imagina, mira. Usted se imagina que usted se vaya para la tienda con la tarjeta de crédito. Y usted compre $300 con la tarjeta de crédito. Entonces llegue la cuenta a fin de mes para pagar los $300 y usted llama ya al
Bank of America, donde usted tenga su visa, y le dice, fíjese que yo no tengo con qué pagar. Ah, no te preocupes, te perdonamos. Y el mes que viene usted gaste $500. Ah, no te preocupes, te perdonamos. Y al otro mes tú gastes $10,000. Ah, no te preocupes, aquí tenemos tremenda disponibilidad para perdonarte. Es más, vete y gasta todo lo que quieras, porque te perdonamos. Aunque el ejemplo no es un ejemplo muy bueno, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender qué ha pasado con Dios y nosotros. Y lo que ha pasado es que Dios está presto y dispuesto para perdonar a sus hijos, hermanos míos. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que lo he dejado para lo último. Y dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿A cuántos? En Mateo es más claro todavía, porque Mateo dice, Mateo 6, 14 y 15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el pecado, hermanos míos, también, el perdón de tus pecados y del mío, tiene una condición. Hay una condición aquí, que la condición es perdonar a los que te han ofendido a ti. Si tú quieres que Dios te borre todas las cuentas de este mes, pues bórrele tú las cuentas de este mes a los otros. Denle un aplauso al Señor. Fíjense cómo es la cosa. Usted sabe que hay gente que tiene pecado sin haber pecado. Hay gente que ahora está en pecado sin ellos haber cometido pecado. Porque esto funciona así. De una persona, a ver qué ejemplo puedo dar. Un hermano, una hermana que se fue al espiritista, la hermana. Gran pecado. Gran pecado. Pero ¿qué pasó? La hermana reconoció que hizo un mal y pecó delante de Dios. Y como ella se arrepintió y lo hizo de corazón, o que hay gente, hermano, que quiere tener una lupa para ver corazón. Bueno, yo necesito ver allá adentro a ver si está arrepentida o no. Porque yo necesito ver, pero es que eso a ti no te toca ver. El único que puede ver eso es Dios. No existe una lupa para tú ver eso. Porque mucha gente que tú ves por fuera que está arrepentida, por dentro están llenos de huesos muertos. Y huesos y muchas cosas que no agradan a Dios. Entonces la hermana que se fue al espiritista, que no debería haberlo hecho, porque ahí entra una conexión espiritual con demonios, se afecta a la persona de una manera seria. Pero por dar un ejemplo, se arrepiente y pide perdón. Y sabe que Dios la perdona. Pero ahora los 4 o 5 hermanos de la iglesia que se enteraron que ella se fue para el espiritista, están enojados con ella. Ella se arrepintió. Dios la perdonó. Pasó un mes, pasó 2. Y quizás el pastor la puso otra vez a limpiar el santuario. Pero hay 4 hermanos enojados. ¿Cómo va a estar esa limpiando el santuario? Si se fue al espiritista. Y ahora eso, que no pecaron con ir al espiritista, pero están llenos de ira, de enojo, de falta de perdón, de venganza. Están atestados ahora de pecado sin haber pecado ellos como pecó ella. Y resulta que ella que se fue al espiritista ahora se acostó a dormir tranquila porque ya Dios la perdonó, le quitó la carga de arriba y aquellos no pueden dormir, no pueden comer, no pueden hacer nada porque están preocupados por el pecado que cometió la otra, que el Señor la limpió con la sangre de Cristo. Pero ellos no pueden ser limpios porque para ellos ser limpios del pecado de ellos tienen que perdonar a la hermana. Usted sabe que hay gente que está pecando y no fueron con Jimmy Swagger a ver a la ramera. ¿Me está entendiendo?
¿Cuántos años hace que Jimmy Swaggart cayó en pecado? 15 años. ¿Te recuerdas, Luis, cuando Jimmy Swaggart cayó en pecado, hasta nosotros tropezamos? Porque es cuando uno no tiene la madurez y usted no conoce la misericordia y la gracia de Dios. Lo único que usted conoce es el juicio. Y yo le digo de experiencia personal, el pastor Luis Bustillo y yo y muchos pastores que nosotros conocimos y mucha gente, hermanos míos, quedamos atribulados, quedamos perplejos. No queríamos ir a la iglesia. Yo me recuerdo que hubieron familias enteras en la iglesia que yo pastoreaba que dejaron de congregar. Dejaron de congregar. Porque Jimmy Swaggart fue a visitar una ramera. Y lo encontraron que visitó unas cuantas rameras. Vaya, estoy hablando de un caso que todo el mundo sabe. ¿Ok? Entonces, hermanos míos, yo conozco gente todavía que tiene problemas con el pecado de Jimmy Swaggart. Y Jimmy Swaggart lloró, se arrepintió. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, pero yo sí lo creo. Dios lo perdonó. Está pastoreando, está sirviendo al Señor. Se va en el mismo rapto que nos vamos nosotros. Y toda esa gente ya 10, 15 años con la ira, con el rencor, con la falta de perdón, con todo. Ellos están cargando, hermano. Y ya aquel arregló todas sus cosas. Pero hay mucha gente que le vamos a tener que mandar una cartita para que arranquen esto de su Biblia. Porque esto también es palabra de Dios. Denle un aplauso, Señor. Esto también es palabra de Dios. Y una cosa vital, esencial en la vida del hombre, por eso Cristo la puso en el Padre nuestro. Así que, hermanos, yo perdono a esos ustedes que se han estado quedando dormidos en esta tarde. Los amo en el amor del Señor. ¿Sabe por qué yo lo perdono a usted? Porque yo también me he quedado dormido una pila de veces en la iglesia oyendo a otros. Y no es que fueron malos predicadores, es que yo estaba cansado. Y me levantaba muy temprano. Cada vez que yo iba a estudiar el seminario, cuando yo estudiaba en La Puente allá, las asambleas de Dios, a las 8:30 de la noche yo empezaba. Y no podía aguantar, porque me metía 12 horas trabajando, usando mi cabeza. Y una vez el profesor, el doctor Camarillo, me dijo: mijo, no te preocupes, duérmete tranquilo, nomás no me vayas a roncar en la clase. Y tuvo misericordia de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, hermano.